Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Ramírez Martínez y como tema de retroalimentación he decidido escoger el tema de salud y migración correspondiente a la materia de aplicaciones y perspectivas de la salud intercultural, utilizando principalmente como lecturas base la lectura de Interculturalidad y Pueblos Indígenas de Luis Abad y el artículo de Salud y Migración de Arantxa Meñaca. Como primer punto, podríamos decir que la migración va a traer consigo siempre tanto riesgos como beneficios. Estos pueden estar dirigidos principalmente a las personas migrantes o también a sus familiares o gente que los suele rodear. Dentro de los principales beneficios que esto trae a la sociedad, encontramos aquellos beneficios que van a estar vinculados, por así decirlo, en el ámbito laboral, económico, social y cultural. Incluso la salud se puede ver beneficiada si se encuentran accesos a condiciones básicas como le pueden ser una atención integral y amigable. Lo cual nos lleva a la incógnita de por qué es importante hablar de la salud de las personas que deciden migrar. Pues bueno, esta pregunta considero que es de suma importancia, ya que en la actualidad todavía existen, aún en nuestra región, grandes, por así decirlo, vulnerabilidades e inequidades dentro de la misma que van a estar asociadas con la migración de estas personas, lo cual va a traer consigo grandes problemas o grandes repercusiones en la salud de las personas que migran y de sus familiares. Después tenemos que dejar bien en claro tres puntos de vista principalmente. El primero es el que nos dice que la salud es un derecho humano. Esto es mencionado en múltiples leyes y tratados en donde se establece principalmente que el derecho a la salud se debe brindar sin importar las condiciones de las personas que éstas la requieren, sin importar en este caso que sean migrantes o no, si tienen dinero o no, si son niños, adultos, ancianos, etc. Como segundo punto, encontramos que la enfermedad no conoce fronteras. Un ejemplo perfecto de este punto es el caso que tenemos actualmente en enfermedad del COVID-19 o el SARS-CoV-2, ya que la enfermedad no le va a importar la nacionalidad de las personas que lo rodean, o si este es un migrante que llegó después, o si es una persona que ha radicado ahí toda su vida. La enfermedad no le va a importar tampoco si la persona tiene dinero o no. Y aquí retomamos un punto que para mí es de suma importancia, que se menciona en la lectura de Arantxa Meñaca, en donde dice que atender a una persona desde la prevención hasta la curación es una acción estratégica de salud pública. Esto nos dice que la lucha debe ser más que nada contra la enfermedad y no contra la persona que lo esté contrayendo. Y como tercer punto, encontramos que las personas migrantes también van a tener beneficios y van a crear beneficios a la comunidad en la que estén llegando. Esto nos quiere decir que el país receptor por ejemplo, en el país receptor se va a crear muchísimo más trabajo, se va a ver un aumento de la cultura por los dos bandos, el que migra y el que recibe, y una generación de economía. Para ello debemos entender que la salud es una gran inversión. En la medida en que las personas estén saludables, van a, por así decirlo, van a ir a trabajar muchísimo más y estas pueden aportar a sus comunidades la economía que adquieren de su lugar de trabajo. Ahora bien, como siguiente punto encontramos el de las ideas erróneas, que gracias a las lecturas que analicé para realizar este trabajo, me pude percatar de que una idea errónea que en las diversas lecturas se repite, es un patrón repetitivo, es la de la creencia de que las personas que migran traen consigo malestares y o enfermedades, pero está científicamente comprobado que las personas que migran lo hacen justamente por la razón contraria. Las personas que migran lo hacen porque se sienten bien tanto física como mentalmente, porque obviamente saben a lo que se van a enfrentar, ¿no?, al momento de emigrar, y por lo general son más bien aquellos contratiempos, por así decirlo, y las condiciones de
de su traslado, las cuales llegan a pesar durante su recorrido de migración y que muchas veces pueden terminar afectando tanto su salud física como su salud mental. Ahora bien, al hablar de efectos debemos mencionar los dos principales, los cuales son tanto el efecto positivo como el efecto negativo de la salud del migrante. Este dependerá más que nada de, y en gran parte, de aquellos riesgos que el migrante asuma, ya sea durante su traslado de su lugar de origen hasta el lugar en el cual va a migrar, en su punto de llegada, o justamente los problemas que éste puede encontrar una vez que llega al destino. Como segundo punto también podemos encontrar las condiciones adversas que éste encuentre. Lo mismo, pues estas condiciones adversas se pueden presentar tanto en el traslado como en la llegada. Y como tercer punto tenemos las condiciones de vulnerabilidad que se asocian al ciclo migratorio. Esto principalmente puede envolver tanto los problemas que la persona migrante encuentre. Iniciemos hablando sobre los determinantes de la salud que van a envolver el estilo de vida de las personas migrantes. Como es mencionado en el artículo de Salud y Migración de Arantxa Meñaca, se van a lograr identificar aquellos factores los cuales se van a considerar favorables en torno a la migración y se van a reflexionar también ciertas preocupaciones y problemáticas que los personales de salud o doctores van a encontrar o piensan encontrar en aquellas personas que migran o que realizan el proceso migratorio. Cuando una persona decide migrar a otra comunidad o a otro país, por lo general puede comenzar a asumir tanto experiencias, estas pueden ser nuevas o simplemente retomar experiencias viejas, y comportamientos los cuales van a poner en riesgo su vulnerabilidad, como pueden ser aquellos entornos de trabajo que no son adecuados, cuando por ejemplo a una persona se le pide hacer más de lo que ésta puede, y como la persona es migrante, muchas veces no le importa arriesgar su vida en un trabajo que quizá muchas veces le pague menos de lo que debería, pero lo hace con tal de mantener un buen sueldo y poder ayudar a su familia, la cual dejó atrás. También encontramos la educación, también las condiciones de vida y trabajo, como se mencionaba arriba, que muchas veces las personas migrantes, por la falta de, ya sea del idioma, falta de conocer a otras personas que los puedan orientar, terminan viviendo en lugares que simplemente no son buenos tanto para ellos como para su salud, y muchas veces terminan afectando esta misma. También encontramos el desempleo, porque en diversas ocasiones, y no me atrevería a decir que en la mayoría de ocasiones, las personas que migran al inicio no encuentran trabajo tan fácilmente, por lo mismo de que estas personas no contienen papeles y están de una manera no tan derecha, por así decirlo, en esta comunidad o en este país. También encontramos el agua potable y los servicios de salud, que por lo mismo, al no tener una vivienda bien, una vivienda estructurada, muchas veces no cuentan con estos servicios básicos, los cuales dan hincapié a la mala higiene, a la mala higiene personal y a una mala higiene de alimentación, lo cual también da origen o da lugar a las enfermedades. Estos factores también van a aumentar de esta forma los riesgos también de poder contraer VIH, enfermedades de transmisión sexual, y dar hincapié a que estas personas caigan en el uso excesivo de las drogas y el alcohol, ya que por lo general estas son como las salidas fáciles, por así decirlo. Como por ejemplo, para ellos es más fácil que cuando tuvieron un mal día o simplemente no encuentran un trabajo con el cual poder sostenerse, deciden caer en las drogas y simplemente se pierden en ese mundo. También existen condiciones que van a considerarse adversas en lo social y comunitario, y muchas veces también llegan a ser
condiciones adversas en lo laboral, como pueden ser la desigualdad y la discriminación por el simple hecho de ser migrante, por las condiciones de estos migrantes, los cuales muchas veces por su aspecto, por su idioma o por simplemente el no entender a las demás personas, estas suelen agarrarse de ahí y comenzar con la discriminación. Estos factores en conjunto, todos ellos en conjunto, van a afectar directamente la salud mental del migrante, que de por sí ya se ve afectada porque en un principio deja su familia y todo lo que tiene que pasar para llegar hasta ese punto simplemente le afecta su salud mental, y también llega a afectarle que en el lugar en donde se encuentra pues prácticamente está solo, ¿no? También vamos a encontrar que existen barreras de todo tipo que van a aumentar el miedo de las personas migrantes, por ejemplo, a integrar o a buscar los servicios básicos, por así decirlo. Uno de los principales es el miedo a las autoridades que las personas migrantes tienen por el simple hecho de ser personas migrantes, que no tienen papeles en orden y pues simplemente se fueron ahora sí que de mojados, ¿no? Que como se menciona en la lectura de Roberto Campos, la experiencia de la salud intercultural, muchas veces desconocemos la cosmovisión, ¿no?, que estas personas tengan del cuerpo y de su propio tratamiento, que como médicos muchas veces no podemos dar el tratamiento necesario a las personas migrantes que llegan presentando una dolencia o una enfermedad, porque muchas veces estas personas se suelen tratar con plantas, con medicamentos o con chamanes en su mayoría de los casos. Y una de las barreras más importantes siempre en el momento de la migración es la del lenguaje. También en la lectura de Roberto Socampo, como lo mencionaba anteriormente, se logra dar un enfoque principalmente mucho más especializado a esto, a la barrera del lenguaje, que nos menciona que la barrera del lenguaje va a cambiar totalmente la manera de ver las cosas desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la persona migrante que llega a otra comunidad en donde no va a conocer prácticamente nada de esta, y desde la perspectiva del médico, en donde para el médico, como sabemos, lo principal y lo primordial es la salud, ¿no?, de las personas, pero muchas veces la barrera del lenguaje impide esto. En la misma lectura se menciona que a la persona migrante muchas veces prefiere no irse a atender con el médico de la comunidad o con el médico que está radicando en la ciudad en la que él llega, porque muchas veces tiene miedo de que no entienda la manera en la que se comunica o la manera de poder expresar lo que él siente. Un ejemplo perfecto de esto puede ser el caso del médico que se presenta justamente en la lectura de Ocampos, en la que nos dice que este médico en su escuela de medicina a él no le enseñaban absolutamente nada acerca de salud intercultural. Entonces, en el momento en que realiza su servicio en una comunidad de los Altos de Chiapas, se da cuenta de que ahí las personas tienen un enfoque y una visión totalmente distinta a la que él tenía, principalmente porque no presentaba los conocimientos, por ejemplo, de la lengua, de los tratamientos de herbolaria o fitoterapia, y para él era inexistente o era prácticamente una burla que las personas acudieran a parteras, porque él menciona en la lectura que su escuela principalmente les daba esa idea, les metía esa idea desde que iniciaban a estudiar, que las parteras no servían o que simplemente, por así decirlo, vendían humo, porque realmente no sabían cuando la realidad de esta persona al momento de irse incorporando más y más a esta comunidad y sus ganas de aprender
lo ayudaron a darse cuenta que muchas veces las parteras suelen saber muchísimo más que algunos médicos. Y esta historia se podría decir que es bastante interesante porque de llegar a una comunidad en la cual no sabía nada y no presentaba como el interés, por así decirse, terminó siendo una de las personas más importantes a nivel internacional de representación de salud intercultural. Como siguiente punto también podemos mencionar que aunque las personas hayan logrado migrar, todavía va a existir su comunidad de origen, el lugar de donde ellas son originalmente, y en la cual pues obviamente, como se mencionó al inicio, dejan a sus seres queridos y a sus familiares, lo cual llega principalmente a crear, en la ausencia de estas personas que migran, por ejemplo, la ruptura de la relación familiar, que muchas veces sus esposas junto con sus hijos, al ver que esta persona no se comunica, no consigue trabajo y no aporta el mantenimiento económico, muchas veces deciden simplemente abandonarlo, y esto cambia totalmente la manera de ver las cosas de la persona migrante. También se pueden y se llegan a asumir nuevos roles dentro de la familia de la persona migrante, ya que por la ausencia del padre, muchas veces la madre, para poder sacar adelante a sus hijos en lo que el padre regresa, comienza a trabajar y comienza a tener más actividades que en presencia del padre, que por lo general es la persona que migra, no hubiera hecho. Y también se llegan a fragmentar aquellos lazos que están previamente establecidos, como lo son el lazo de esposo-esposa, padre-hijo, y que repercuten o tienen repercusión principalmente en la salud de toda la familia, en su salud mental, ¿no? Y en la etapa del tránsito, los riesgos van a crecer y van a verse aumentados conforme los días vayan avanzando, conforme la persona migrante se encuentre en el lugar al que ha llegado a emigrar. Y aunque muchas veces se crean propuestas con el énfasis en el sistema sanitario y la migración, todavía se sigue trayendo consigo ese miedo o esa inquietud de que así como una persona logra migrar en algunas ocasiones con facilidad de un extremo a otro, también logra migrar junto con ella las enfermedades, ¿no?, que muchas veces se consideran extintas en la zona de llegada del migrante, o controladas hasta cierto punto del lugar receptor, como sucedió con el COVID-19 justamente, ¿no? Que como menciona el artículo de la OMS, nos dice que pues el COVID, como ya sabemos, fue causado por el consumo ilegal de pues estos animalitos, y su transmisión se volvió muchísimo más amplia y muchísimo más rápida debido a la migración o al viaje que las personas tenían de un punto a otro. Asimismo, también podemos integrar la lectura de migración y salud en México, de la cual podemos hablar principalmente de la lectura, como ya lo mencioné antes, Migración y Salud en México, de José Moya, que es un consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, en donde principalmente nos dice que en México, en nuestro país, va a ser un país, o se va a considerar un país de tránsito y de destino, con el afán de llegar a un destino que la mayoría de veces es Estados Unidos. Las personas migrantes, que principalmente suelen ser de Centroamérica, Sudamérica, principalmente de Centroamérica y de Sudamérica, van a pasar por nuestro país con una movilidad que pone en riesgo tanto su vida como su salud y también la de nosotros, por todos los factores explicados anteriormente, y tanto en el norte del país y el sur del país, en donde nosotros nos encontramos, va a existir un gran flujo constante de migración. Esto debido a que principalmente el sureste del país es
tiene una conexión cercana con nacionalidades como Guatemala, Honduras, El Salvador, etc. Y que tienen que atravesar todo México hasta llegar al norte del país para poder posteriormente atravesar a lo que viene siendo Estados Unidos de América. Y muchos de estos llegan a México con la idea de seguir su viaje o su traslado hacia Estados Unidos, pero también muchas veces por la falta de recursos económicos que estos llegan a presentar, terminan alojándose aquí en el país, se terminan quedando. Y son principalmente esas personas que vemos después en los semáforos o en las calles, más que nada, que están pidiendo dinero para muchas veces poder regresarse a su país, ya que no tienen los recursos necesarios. Y estos pues terminan creando un gran mercado laboral temporalmente, porque muchas oficinas o en muchos lugares contratan a personas de este tipo que no tienen papeles para que realicen actividades, como lo mencionamos anteriormente, actividades que pueden poner incluso en riesgo su vida. Y asimismo podemos hablar de los pros y los contras que encontramos en esta etapa de la migración en México, que pues dentro de los pros podemos encontrar que quizá México tenga un amplio, por así decirlo, un amplio repertorio de trabajo, quizá no trabajo tan formal, un trabajo de oficina, pero sí trabajos de ayudante de esto, de ayudante de lo otro, y pues muchas veces esto suele ser una cosa buena para las personas que migran de Sudamérica o así. También en los pros podemos encontrar que la economía, ¿no? Porque muchas veces estas personas, que por ejemplo un migrante de Venezuela, por el momento actual del país, llegar a México para ellos es simplemente increíble, porque las cosas suelen ser mucho más baratas, la moneda tiene muchísimo más valor, ¿no? También podemos encontrar la integración de una nueva cultura, que muchas veces las personas migrantes traen consigo culturas que retroalimentan con las personas que lo están aceptando, ¿no? Y dentro de las contras podemos encontrar principalmente, como ya bien lo mencionamos, el acceso a la facilidad de las drogas, que en el caso de México, como bien sabemos, no es un tema que sea tan difícil de conseguir, ¿no? Las drogas, el alcohol siempre están a la vuelta de la esquina, lamentablemente. También podemos encontrar el VIH, casi como las enfermedades de transmisión sexual, la falta de una buena salud, esto principalmente porque las personas que migran y se quedan en México por la falta de recursos, muchas veces suelen vivir en la calle o muchas veces en hostales en donde comparten cama y baño con quién sabe cuántas personas. Y también podemos encontrar que hay un imposible, hasta cierto punto, acceso a servicios de salud, ¿no? Por lo mismo de que estas personas no cuentan con papeles, en los diversos servicios de salud pública en México te piden papeles que avalen que estás pues integrado, ¿no? a esos servicios de salud, y pues ni hablar de una clínica particular, ya que pues obviamente no cuentan con los recursos necesarios. Y en conclusión, podremos decir que, como lo mencionamos anteriormente, en algunos casos las personas que migran muchas veces llegan a tener el retorno mencionado anteriormente a su comunidad de origen. Este retorno muchas veces puede llegar a ser voluntario o involuntario, como lo es la deportación. Y pues una vez que estas personas vuelven a su comunidad, estas personas se van a sentir como extraños, ¿no? Dentro de su comunidad, se sienten que ya no son partes, o simplemente pierden algunos privilegios que estas mismas tenían antes de irse a migrar. La gente los mira raro, los tacha de personas que pues no lograron conseguir el objetivo por el cual migraron, y pues por lo mismo están de regreso, ¿no? Y pues
Viéndolo por este lado, por el lado humano, por así decirlo, de los migrantes, considero que la salud de los migrantes en la actualidad es de suma importancia, ya que cada vez son más las personas que emigran en busca de una mejor vida o en busca de una mejor vida tanto para ellos como para sus hijos y sus futuros descendientes, ¿no? Por lo cual considero que debería crearse, por lo menos desde el punto de vista personal que yo tengo, por ejemplo, mejores condiciones para estas personas migrantes, ¿no? Que se les dé una mejor atención, porque muchas veces en las condiciones en las que viven son de precariedad, están horribles, no tienen acceso al agua potable, muchos factores que desencadenan, así decirlo, problemas de salud que a la larga los pueden llevar incluso a morir, ¿no? También se podrían crear y brindarles una atención mucho más integral y mejor atención, ¿no? No solo desde el punto de vista del médico con el paciente, sino también desde un punto de vista, podremos decirlo, más político, ¿no? Ya que muchas veces estas personas, por la razón de ser migrantes y de no pertenecer más bien al país o a la comunidad en la que están llegando, no se les da la atención necesaria o muchas veces se les llega a discriminar. Y por último, también pienso que sería muy útil crear políticas, ¿no? Por así decirlo, las cuales que, si no bien directamente defiendan al migrante, por lo menos que estas políticas los logren proteger, ¿no? Porque muchas veces, como mencioné anteriormente, el hecho de ser migrantes, o por el hecho de ser migrantes, las demás personas piensan que pueden tener control sobre ellas, o simplemente discriminarlas o tratarlas mal, o en algunos casos estafarlas. Entonces siento que estos puntos que estoy brindando son puntos que me gustaría ver reflejados en la actualidad, no solo de mi país, sino de países grandes, países potencias mundiales como lo son Estados Unidos, España, Alemania y todos esos países en los cuales la migración es una realidad y cada vez está en aumento. Muchas gracias.